La mañana del 30 de julio de 1811 fue fusilado en Chihuahua Miguel Hidalgo, el iniciador de la Guerra de Independencia. Dicen que cuando un personaje de tanta relevancia muere, nace el mito, y de alguna forma así es. Las acciones de Hidalgo adquirieron otra dimensión, otras interpretaciones. Se le consideró un ser de capacidades extraordinarias y cada época ha contribuido a alimentar esa especie de retrato. La figura de Hidalgo no solo fue alimentándose de grandiosas cualidades por quienes lo favorecían. Sus enemigos, que eran las autoridades realistas, también exageraron los males que había traído la guerra y señalaron como un absoluto error su levantamiento para descalificar su causa y justificar la persecución contra sus seguidores y los que querían la independencia de México. Y esto también formó parte de los elementos que fueron conformando su figura mítica. El historiador Edmundo Gorman escribió que Hidalgo penetró en el reino del mito como monstruo luciferino y ángel de salvación. Los insurgentes no solo lo consideraban el iniciador del movimiento de emancipación, pues además aseguraban ser herederos legítimos del cura párroco de Dolores, y esto lo hicieron a través de la conmemoración. En 1812, por ejemplo, Ignacio Rayón mandó que se hiciera solemne celebración cada 16 de septiembre, las fechas de los cumpleaños de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende y el Día de la Virgen de Guadalupe. Al año siguiente, José María Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, estableció casi lo mismo, aunque con un pequeño giro. Dijo que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Con esto daba a entender que la nación se había manifestado a través del llamado de Hidalgo, el famoso grito, y la espada militar del capitán Allende. Y durante los años que duró la guerra, nadie puso en duda que el cura de Dolores había sido el iniciador de la lucha. Al terminar la guerra, la figura de Hidalgo entró en competencia con la del antiguo realista Agustín de Iturbide, pues su fama como el que logró poner fin a la guerra y pactar la independencia con Vicente Guerrero era inmensa, pero su prestigio cayó cuando falló su imperio y su gobierno. Entonces la imagen de Hidalgo y los héroes se engrandeció, sobre todo a partir de 1823, cuando el Congreso decretó honores y ordenó que sus restos fueran recuperados y sepultados en la Catedral de México. Los bienes que a la patria habían dado superaban los males de la guerra, y sus acciones negativas, aunque fueron cuestionadas, poco a poco fueron olvidadas. Se les llamó padres de la patria, un término que ya antes usaban los reyes, sí, porque los reyes eran protectores de los súbditos. Pero en el caso de los héroes de la independencia, ser padre de la patria se traducía en el sentido de ser fundadores de la nueva nación. Y no era la primera vez que se empleaba este título, porque Hidalgo fue llamado así en El Despertador Americano, un periódico insurgente mientras los insurgentes estaban en Guadalajara, un momento en que Hidalgo fue ensalzado y se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Pero, ¿y qué es la patria? El diccionario dice: tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Como ven, esto tiene que ver con los derechos, con la historia y con lo que sentimos. La patria es algo que se siente, por eso hablamos de sentimientos patrióticos. Precisamente en las celebraciones patrióticas, como la del 16 de septiembre, en los discursos son alabados los personajes históricos, se conmueven los sentimientos patrióticos. Y son estos discursos
que conmueven al oyente, los que moldearon y vigorizaron las extraordinarias virtudes de los héroes, pero muy especialmente de uno, de Miguel Hidalgo, quien al paso del tiempo se quedó él solo con el título de padre de la patria. Durante el siglo XIX, en la lucha entre federalistas y centralistas y luego entre liberales y conservadores, la figura de Hidalgo persistió como el elemento unificador de los bandos enemigos, y esto lo hizo patrimonio cívico de los mexicanos, en torno al cual se desarrolló una veneración en grado de culto. El exaltado liberal Ignacio Ramírez el Nigromante exclamó que los mexicanos no descendemos de los indígenas ni de los españoles, sino de Hidalgo, el verdadero padre de la patria. Para cuando Maximiliano llegó a México, aquí en Palacio, colocó a Iturbide como su antecesor imperial y a Hidalgo lo representó como el anciano bondadoso, la figura indiscutiblemente paternal de la nación. En el retrato, la Virgen de Guadalupe lo ampara y el reloj señala la hora de la libertad. Precisamente, y aunque nadie en vida lo había retratado, su imagen se multiplicó a partir del retrato que le hizo Joaquín Ramírez en 1865. Así, Hidalgo se convirtió en el símbolo mismo de la independencia mexicana. Y aún en los lugares más remotos del país, su nombre resonó en los discursos conmemorativos, impulsados por un nacionalismo que unificara a los mexicanos bajo una misma bandera y los mismos héroes. Por ejemplo, la calle principal de cada pueblo y ciudad fue llamada Hidalgo, y los monumentos se multiplicaron. En 1910, durante las celebraciones del centenario, su retrato fue unido al de Benito Juárez, el héroe de la Reforma que había mantenido la independencia del país, y con Porfirio Díaz, el presidente que se vio a sí mismo como el padre de la paz. Los revolucionarios retomaron su figura para darle un nuevo aspecto, como aquí en el mural de Diego Rivera, donde Hidalgo tiene un gesto sagaz, no tan bondadoso, sino de expresión decidida. En 1925, Plutarco Elías Calles ordenó que los restos de los héroes fueran sacados de la catedral y llevados al Monumento de la Independencia, ahí, bajo la sombra de la Victoria alada, que llamamos Ángel de la Independencia. Para entonces, los mexicanos habían olvidado muchas realidades históricas, entre otras, que ni Hidalgo ni sus compañeros habían muerto excomulgados, y todo para seguir construyendo el mito a costa de antiguos y nuevos enemigos de la revolución. Como sea, para los mexicanos Hidalgo sigue siendo el padre de la patria.